te damos gracias por esta noche. Amén. Amén. Solamente esperamos que este mensaje no sea un mensaje doctrinal. Amén. Anhelamos que seas tú el que hables a tu pueblo. Amén. Que ministres a tu iglesia. Amén. Llévanos a una visión clara de esta palabra. Que tú puedas hacer vida todo lo que digamos, todo lo que hablemos. Que esta experiencia de Job venga a ser una realidad en nosotros. Abre este misterio aún más claramente esta noche. Gracias, Señor. Esta noche continuamos con el mensaje 3. El hermano Guido va a continuar la próxima semana. Así que va a ser por esta conferencia mi último mensaje. Pero tenemos dos maneras de llevar adelante estas palabras de apertura para ustedes. Una manera es ir al bosquejo y hacerle un tipo de recuento de todo el mensaje. Y hay momentos que sí es lo más apropiado, puesto que los bosquejos están muy bien. Pero hay otra manera y es abrirles a ustedes diferentes aspectos que les va a ayudar a ustedes a ver más claramente la palabra y aún los elementos claves que contiene el bosquejo. Así que básicamente he hecho eso en muchas ocasiones con ustedes y esta noche voy a entrar también en otros aspectos que va a abrir más el que ustedes puedan entrar a esta comunión. El título del mensaje es La experiencia de ser despojado y consumido. Estuvo muy rezagada en respecto a la palabra de Pablo. Así que para nosotros poder entender bien a Job, es bueno que vayamos al trasfondo de Job, a conocer un poquito a Job y qué estaba a su alrededor. A veces cuando lo mencionamos como que se nos hace difícil entenderlo, pero es común entre todos los estudiosos de la Biblia decir que este libro fue escrito 500 años antes de que Moisés escribiera el Pentateuco. Así que, aunque no es el primer libro de la Biblia, es el primer libro que se escribe relacionado con Dios y su plan y su propósito. Se piensa que por la manera en que vivía Job, que era un estilo nómada de aquellos tiempos, y la manera que él ofrecía los holocaustos en beneficio de sus hijos, se cree que fue escrito durante los tiempos en el proceso de Abraham, Isaac y Jacob, alrededor del año 2000 antes de Cristo. Así que el lugar que fue escrito fue la tierra de Uz, una región asociada con Edom, al oeste del desierto de Arabia. El periodo que duró no se sabe, pero se cree que después de las tribulaciones que Job vivió, pudo haber vivido unos 140 años más. Así que lo que significa que este libro abarca un periodo de casi 200 años y en un periodo ubicado en las cercanías del año 2000 antes de Cristo. Así que es un manuscrito muy interesante por lo que presenta y lo que muestra en términos de la vida en el tiempo, en ese periodo de tiempo que mencionamos. Así que si evaluamos el patrón histórico presentado, tenemos un cuadro donde el ambiente que él vivía era el ambiente después de Babel,
y de esa caída, esa última caída del hombre en la Torre de Babel, en donde la tierra volvió a contaminarse. Era la atmósfera en que fue llamado Abraham y en donde el Señor tuvo que, pues, de lo que había, escoger para él moverse en su propósito y en su economía. Pero había mucha contaminación y mucha idolatría y mucha libertad, mucho libertinaje fuera de Dios. Así que simultáneamente que Dios estaba tratando con Job, Dios también estaba trabajando con Abraham, con toda la descendencia hasta llegar a su pueblo. Así que simultáneamente se estaban corriendo esos dos eventos en la historia y Dios estaba trabajando con Job de una manera muy peculiar y muy especial. Job vivió entonces antes de la ley, antes del Pentateuco, básicamente en los inicios de la escritura. O sea que Job presenta un cuadro de conocimiento histórico en donde él estaba en los inicios de la cultura, en los inicios de la escritura, en los inicios de las personas comenzar a producir y a escribir. Ahora, Dios trabajó con Job no porque quiso torturarlo, sino como una enseñanza para nosotros. Podemos decir que el libro de Job es el primer paso de Dios para comenzar a mostrar su economía y comenzar a mostrar los pasos para cumplir su deseo con el hombre. Si un hermano como Enoc o como Elías hubiesen escrito los detalles de Dios con su vida hasta que Dios se los llevó, posiblemente hubiésemos visto también un lado positivo de cómo Dios trabaja con hombres que tienen un corazón abierto, que tienen un corazón sensible y que tienen un corazón disponible para que Dios los trate y los trabaje. Así que en este caso, Job mismo es el autor, él mismo escribe cada cosa y presenta entonces su historia hasta una conclusión lo feliz, positiva, y que luego tiene 140 años más para disfrutar y vivir esa experiencia que tuvo con Dios. Ahora, en ese momento, podemos comenzar diciendo que la experiencia que Job tenía con Dios era totalmente externa y religiosa, heredada, podemos decir, de la línea positiva, desde Abraham, sus descendientes, y él en su esfuerzo personal de hacer algo en contra del ambiente degradado, del ambiente de desenfreno, del ambiente de idolatría y de mundanalidad de la época. Así que Job se levantó como un antitestimonio en su vida, en su manera de ser, en su manera de tratar las personas, de una manera muy elevada. Pero eso era su gloria. Esa era su mayor tesoro, podríamos decir. Su integridad, que lo menciona varias veces. Así que Dios comienza a trabajar este libro, la historia de este libro con Job, y con la intención de presentarnos un modelo de cómo Dios desea
terminar con estas expresiones que podemos decir son expresiones del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que aunque son buenas y aunque son loables, realmente Dios está buscando algo mucho más profundo, y es la expresión del árbol de la vida. Pero Job no podía entender ese hablar. La degradación había llegado a unos niveles muy altos que Job no podía captar, no hubiese podido captar si Dios le hubiese hablado y le hubiese dicho desde el principio: tú necesitas romperte, tú necesitas comenzar de nuevo, tú necesitas nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo, que vamos a hablar de eso más adelante. Era exactamente igual. Dios lo dejó y Dios lo trató. Claro está, ese es un misterio, como dijimos la vez pasada. Esto es una ventana que vemos, que hay en los lugares celestiales, que nosotros no entendemos cómo operan esos niveles en los lugares celestiales, pero Dios autorizó ese asunto con un propósito que Satanás tampoco sabía. Así que en Job 1:2 dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía una hacienda de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y grandes cantidades de siervos. Y esta es la frase interesante aquí: aquel varón era más grande que todos los hijos del oriente. El otro día escuché una noticia. Hay un señor que se llama Warren Buffett. Dice que su capital asciende a 100 billones de dólares. No tengo la idea cómo se puede contar eso, pero 100 billones de dólares. Él tiene ya 90 años con 100 billones de dólares. ¿Se imagina cuando le llegue su partida, si no ha conocido al Señor, y entre en la otra dimensión y se dé cuenta que los 100 billones de dólares no le sirven para nada, y que el tesoro más grande de su vida era el haber podido dar su corazón al Señor para que el Señor lo reconstituyera y lo preparara y lo entrara en la dimensión eterna? ¿Saben? Si le diera la oportunidad de regresar después de escuchar él la realidad a la tierra, él daría los 100 billones de dólares a cualquiera que le pudiera impartir la vida divina. Pero como ocurrió en la historia, porque no es una parábola, en la historia del hombre rico y Lázaro, le dijeron: no se puede regresar, no puedes volver a hablarle a tu familia, no se puede. Así que sí hay una conversación en esa otra esfera, porque nos dice el ministerio que esa conversación que tuvo el rico con Abraham no era una parábola, porque había nombres identificando personajes, y las parábolas no tienen nombres. Así que Cristo lo que hizo fue que abrió un poco la ventana de lo que ocurre en el Hades cuando una persona fallece. Eso como una pequeña presentación, porque cuando leí que decía que Job era más grande que todos los hijos del oriente, posiblemente su fortuna y todos sus bienes en comparación, ¿verdad?, con lo que es hoy, era un hombre multimillonario.
con todos esos bienes que tenía. Así que el trato de Dios con él lo trabajó para romper todas las cosas que él consideraba de valor. Así que en cuanto al servicio a Dios, Job 1:1 dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin la economía de Dios, esto suena muy bien. Sin una visión del propósito de Dios y el deseo de Dios, esto suena muy bien. Pero, como veremos más adelante, esta perfección y esta rectitud y aún su temor a Dios y aún su esfuerzo de estar apartado del mal, no estaba en armonía a la altura de lo que Dios desea. En cuanto a su moralidad, cuando él comenzó a reaccionar, ya la vez pasada les traje una apertura mayor en cuanto al lado positivo de Job, sus primeras tentaciones, sus oraciones poco a poco acertadas, aún después de todo lo que dijo negativo, y finalmente Dios lo escucha. Pero del lado negativo, que es el más que escuchamos, ya saben que él, pues, en un momento cuando se desesperó con los amigos y deseó morirse, y luego al avanzar los capítulos, él enfatiza. Y el hecho de que él haya escrito no es lo mismo que alguien está escuchando lo que él dice y lo escribe, a que él mismo sea el autor. Quiere decir que él tomó cuidado de hacernos saber cómo él era y cómo se sentía en sus diferentes etapas. Así que él nos está diciendo que en un momento dado, cuando aún Dios no se le había revelado y él tenía solamente un conocimiento externo de Dios y no tenía ninguna experiencia profunda con Dios, él decía: hasta que muera, no quitaré de mi integridad. Es decir, esa es mi gloria. El 27:6, me aferraré a mi justicia. Contrario a Pablo, que decía que no conforme a mi justicia, pero él decía: me aferraré a mi justicia y no la cederé. No me reprocha mi corazón por ninguno de mis días. Es decir, mi conciencia no me acusa, porque yo no he hecho nada malo. ¿Verdad? Esos detalles, ¿no? Y luego se atreve a decir: péseme él, es decir, Dios, en balanza justa, y que conozca a Dios mi integridad. ¿En serio? O sea, él estaba tan convencido, estaba tan claro que él era un hombre especial en términos de su vida, que aún le dice a Dios: que me pese Dios, a ver qué encuentra. Ese era Job. Y él se encarga de que leamos eso que él dijo. Ahora, aquí en la vida familiar comenzamos a ver algunos detalles. Dice en Job 1:4, vemos que sus hijos iban y celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Aunque no le hemos dado mucho color a ese tema, pero sí es una pequeña ventana. Contrario a otras familias que encontramos en la Biblia, aunque Job tenía temor de Dios, su trato su trato con Dios, ya dijimos que era externo, era hasta cierto punto supersticioso, porque él le podía permitir a sus hijos esa manera de vivir desenfrenada y también tratar de cubrirlos con sacrificios por si pecaban, pero sin corregirlos.
o de tener sus constantes desenfrenos o infundirle sus experiencias con Dios. No, el que él presentara los sacrificios a Dios era porque él mismo no tenía autoridad para hablar con sus hijos. Y él estaba asustado que el desenfreno que tenían sus hijos y las cosas que hacían, Dios los castigara. Claro, vemos el temor a Dios, pero también vemos la falta de autoridad y de juicio para tener una familia que manifestara a Dios, que expresara a Dios. Entonces, eso abre una pequeña ventana del tipo de vida espiritual profunda y seria que Dios tenía, que su conciencia, dicho por él mismo, no lo juzgaba. Es decir, no podía Dios transmitirle a Job: Job, lo que tú estás haciendo no está bien. No puedes permitirle a tus hijos que gasten lo que quieran y se emborrachen y gasten y vivan de esa manera tan desenfrenada, porque tienen dinero de más, tienen manera de hacerlo. Pero eso no está bien, Job. Pero Job estaba con su conciencia cerrada. Dios no podía entrar a Job, porque él mismo decía: yo no hago nada malo, esos son mis hijos allá, yo oro por ellos, yo los voy a presentar sacrificio para que Dios tenga compasión de ellos y todo está bien. No, eso no estaba bien. No estaba bien. En cuanto al estado emocional de Job, antes y después, porque esto no es solamente que le vino cuando le llegó los tratos. Y esta expresión, hermanos, hay algunas expresiones de Job que nosotros las hemos adoptado, porque yo mismo me he corregido a mí y he corregido hermanos cuando me dicen: ay, hermano, yo tengo miedo de que, o yo tengo temor de que. Y dice aquí en el 3:25, porque tengo miedo de algo y viene sobre mí, y me sobreviene lo que temo. Quiere decir que dentro de su integridad, dentro de su seriedad, dentro de su respeto por Dios, Job tenía temores dentro de él, que su fortuna se acabara, que le llegara alguna enfermedad, que todo lo que tenía y todo el poder que tenía algún día desapareciera. Él tenía esos temores dentro de él. Pero le vino lo que temía. Le vino lo que temía. Y sin ser supersticiosos, nosotros siempre tenemos que declarar al Cristo victorioso y la esfera donde el Señor nos tiene. Porque en el momento que usted empiece a declarar temor, y en el momento que usted empiece a declarar duda, y en el momento que usted empiece a pensar negativo, usted abre la puerta para que el enemigo llegue, y no podemos permitir eso. Ese es otro mensaje. No tengo el tiempo para entrar, pero esa frase es muy significativa. Y luego dice el otro: no tengo tranquilidad, ni quietud, ni reposo. Más bien me viene turbación. Y yo lo entiendo, porque su cuerpo estaba completamente desfigurado. Pero eso no era algo que le llegó en ese momento. Job también debió tener situaciones que no dormía bien, estaba preocupado, porque él no tenía una profundidad para entrar en Dios y recibir el suplir de la vida divina y el suplir de la paz del Señor en él. Y quizás ustedes me pueden decir: hermano Mario, pero es que Job no tenía el espíritu mezclado. Así que, ¿cómo usted va a decir que va a hacer eso? Pues no. Daniel lo hizo. Daniel lo hizo.
y muchos otros. Puedo mencionarte muchos nombres. Muchos lo hicieron. Muchos tornaron su mente y tornaron su alma y tornaron su cuerpo a Dios de tal manera que la paz del Señor entró en ellos. Por eso los salmos están llenos de esa experiencia profunda de hombres que no tenían el espíritu mezclado, pero sí se abrían al Señor y Dios tenía la manera de impartirle vida y de impartirle paz. Pero estas palabras deben ser un espejo para nosotros. Si usted está intranquilo, si usted no tiene quietud, si usted no tiene reposo y usted se turba con la situación que tiene, es que usted está falto de disfrute. Y usted está falto de recibir el suministro de Cristo. Así que no estamos mirando solamente a Job. Esto, como le dije, es un modelo que Dios nos dejó a nosotros con el objetivo de que podamos reflejar la experiencia de Job a nuestra vida a un nivel mucho más profundo y mucho más intenso a la luz de la experiencia que tenemos hoy al tener la vida divina. Ahora, hay un proceso que le llamamos el proceso invisible que Dios trabaja con Job, porque como le dije, Job estaba tan saturado en su mente de su seguridad, de su fuerza, que ni a Dios escuchaba. Ni a Dios escuchaba. En el Antiguo Testamento hay muchos hombres que Dios le habló y ellos lo escucharon y ellos reaccionaron, pero Job estaba tapado con su integridad, estaba bloqueado con su orgullo, estaba bloqueado con su experiencia elevada de vida, que ni Dios podía entrar a hablarle nada, hermano. Por eso Dios tuvo que romperlo, porque lo quería, porque lo amaba, porque Dios vio en él un hombre útil para su propósito, pero no útil de la manera que Job pensaba, sino, por eso dije que esta experiencia de Job son los primeros inicios de Dios mostrar su plan y su economía de su trato con el hombre, para que el hombre pueda expresar a Dios, manifestar a Dios por encima de su hombre natural. Esa es la profundidad del libro de Job. Por encima de todo lo que leemos y decimos, eso es lo que está escondido ahí. Por eso me tomé la libertad de ver el paralelo. Ustedes van a estar esta semana trabajando el paralelo entre Job y Pablo y vamos a tocar un poco de eso, pero quise poner aquí el paralelo entre Job y Nicodemo, que son dos épocas muy diferentes. Pero el parecido de Job a Nicodemo es espectacular. Juan 3:1 dice, ahora bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y vea la expresión que le leí de Job. Y vea la expresión que dice aquí de Nicodemo. Un principal entre los judíos. ¿Se acuerdan la otra expresión? Que Job era grande entre los hombres de aquella región, el más grande, dice. Pues decir aquí que un principal entre los judíos era un hombre de mucha importancia, un hombre de mucha estatura social y religiosa en este caso. Y ya sabemos la historia, ¿no? En donde Nicodemo estaba buscando aprender de Jesús, conocer a Jesús, saber de Jesús. Y la respuesta que Jesús le da, la hemos compartido, no tengo la idea en toda mi vida, no sé cuántas veces he compartido esto, pero esto es la clave
de toda la economía y el propósito de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando llegamos al Señor, no estoy hablando de la vida de la iglesia, aquellos que llegamos al Señor antes de tocar la vida de la iglesia o estuvimos como en el liderato en diferentes grupos cristianos, siempre que vemos esto lo vemos como la predicación del evangelio. Y cierto lo es, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el caso de Nicodemo, Cristo le está diciendo, mira, no importa tu trasfondo. Y en el caso de Job, era un hombre semi-religioso porque también pues, era un gran comerciante, porque tenía todo lo que hacía y todo lo que administraba, es que era un gran comerciante, equivalente a Warren Buffett hoy, con todas sus riquezas. Pero el Señor le está diciendo a Nicodemo, yo sé que tú eres un maestro, yo sé que tú eres un principal entre los judíos, yo sé que tú sabes mucho, pero tú necesitas un traslado. El énfasis que queremos dar esta noche no es tanto el tema de la salvación, sino el tema del traslado. Y este es el tema central que hemos estado viendo en todos los temas. Estamos descubriendo que este es un tema central. Nicodemo era un hombre excelente. Nicodemo, conocedor de la Escritura. Y lo vemos al final de la muerte del Señor, él también participando para enterrar el cuerpo del Señor, para comprar las especias y ayudar a prepararlo. O sea, Nicodemo nunca se despegó del Señor. No sobresalió, no supimos qué dijo, pero el que él estuviera al final de la muerte del Señor indica que él sí recibió algo. Él sí vio algo. Y acompañó al Señor hasta el final. Y obviamente, cuando el Señor resucitó, estaría también cerca de los discípulos. Así que esta palabra sí hizo algo en Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es eso? Tú necesitas entrar en otra esfera. Tú estás en la esfera religiosa. Tú estás en la esfera de la moral. Tú estás en la esfera de tu capacidad personal para estudiar la Biblia y conocer a Dios y compartirle a otros. Porque ese era un maestro. Pero tú, para poder conocer donde yo estoy y para conocer el verdadero reino, tú tienes que trasladarte. Tú necesitas salir de esa esfera física y entrar en la esfera de Dios. Así que el primer paso para ese traslado es la redención. Es la redención. En el caso de Job, él también necesitaba un traslado. Él necesitaba salir de toda la atmósfera de autojustificación y de grandeza. Salir de la atmósfera de poder y de capacidad económica. Y Dios sencillamente dejarlo en cero para que él pudiera entonces comenzar a tener una relación con Dios íntima y profunda, sin que nada de lo que él tenía, ni por dentro ni por fuera, pudiera tocar esa relación. Eso es lo que está escondido detrás del libro de Job. Y cuando el Señor le dice a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo, le está diciendo
que él necesita entrar en lo que es la redención. Y saben, mirando el ministerio y estudiando un poquito, para Cristo, aunque él todavía no había muerto, ya el evento de su muerte ya estaba hecho en Dios. Así que cuando él hablaba eso, él lo hablaba en presente. En Génesis 3:21 dice: Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y si mira la nota dice que eso era una sombra del sacrificio de Cristo. Y le agregamos que Dios en ese momento activó la muerte de Cristo para hacer válido ese sacrificio. Fíjense lo que dice aquí en Apocalipsis 13:8a, que fue inmolado desde la fundación del mundo, no desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la nota dice ahí también que cuando Adán pecó, Dios activó dentro de sí todo el plan y activó dentro de sí el sacrificio y la muerte de Cristo, y para Dios ya estaba consumada. Lo que hacía que cuando él vistió a Adán y a Eva, él podía tener comunicación con ellos. No porque Cristo hubiese muerto, sino que él presentó un sustituto, pero lo que estaba detrás del sustituto era el sacrificio de Cristo, que físicamente iba a ser consumado 5,000 años después, pero en Dios ya se había hecho. Qué misterio, ¿no? Eso lo dice ahí Apocalipsis 13:8, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Así que los sacrificios de esos animales fueron la antesala de la redención, que nos llevaría entonces a la regeneración. Así que con Job, con Nicodemo y con usted y conmigo, Dios está buscando el mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Sacarlos fuera de la atmósfera de la religión, sacarnos fuera de la atmósfera de la adoración externa, para una experiencia interna dentro de la atmósfera de Dios. Así que en el caso de Job iba a experimentar un anticipo del verdadero traslado. Pero en el caso de Nicodemo, él sí pudo experimentar de manera profunda, porque él fue testigo inclusive de la muerte y la resurrección del Señor. Pero ambos estaban exactamente igual, necesitaban salir de su experiencia religiosa para una experiencia profunda y verdadera. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Cuál es mi experiencia con Dios? ¿Podré decir que he sido trasladado? ¿Que estoy teniendo una experiencia seria? No conforme a mi esfuerzo, no conforme a mi capacidad, no conforme a mi conocimiento, sino que realmente mi conciencia está sensible para que Dios me guíe, me dirija, me reprenda, me bendiga con su presencia. Necesitamos preguntarnos eso, porque es muy serio el vivir una vida cristiana mecánica, metódica, de costumbres, sin haber entrado en el traslado del nuevo nacimiento. Aquí hay una lectura en el estudio de vida de Job, capítulo 31, que se la quiero leer.
Dice, Job estaba en la esfera, y esto es el ministerio, ya no soy yo. Job estaba en la esfera de edificar algo que estaba equivocado. Él buscaba edificar su propia perfección, rectitud e integridad. Él pensaba que estaba absolutamente correcto. Él se enorgullecía de lo que había edificado y confiaba y se glorificaba en ello. Esa era la vestidura con la cual él cubría todo su ser y la corona que era su gloria. En realidad, Job estaba equivocado. En su economía eterna, Dios no desea edificar estas cosas. Por el contrario, Él considera que estas cosas son un impedimento y se ha propuesto despojarnos de ellas, consumiéndolas poco a poco. Una vez que hayamos sido despojados de todo ello, veremos a Dios. Y Él nos traerá a fin de que le recibamos. Entonces poseeremos la naturaleza de Dios, su vida, su elemento, su esencia e incluso su propio ser. Eso hará que en nuestro interior se produzca un cambio metabólico mediante el cual seremos transformados de nuestra forma humana actual a otra forma, la forma de un ser divino. Como resultado de esta transformación, usted llegará a ser una persona que refleje a Dios. Es decir, que exprese a Dios, que le imparta a Dios a los demás. ¿Qué le parece esta explicación del ministerio? Eso es la meta de Dios con Job y eso era la meta de Dios con Nicodemo y esa es la meta de Dios con nosotros. 2. Todos debemos darnos cuenta de que en la actualidad existen dos diferentes esferas. Los que llevan conmigo un tiempo aquí en Colombia, con los jóvenes, estas reuniones, saben cómo hemos enfatizado este punto una y otra vez, una y otra vez. La esfera de la vieja creación y la esfera de la nueva creación. La esfera de la vieja creación es la esfera de las cosas naturales y la esfera de la nueva creación es la esfera de las cosas divinas. Nosotros nacimos en la vieja creación, en la esfera natural, pero Dios desea que seamos ¿qué? Divinos. Divinos. Para ello es necesario que ocurra un gran traslado. Oiga la palabra. Para ello es necesario que ocurra un gran traslado. Debemos ser trasladados de Adán a Cristo. Ese es el nacer de nuevo. Ese es el proceso de romper a Job hasta el final. El primer aspecto de este traslado es la regeneración. Es indispensable que seamos regenerados, es decir, que recibamos los genes de Dios dentro de nosotros. Después de lo cual tenemos que ser renovados. A medida que somos renovados, y eso nos tomará toda la vida, ciertos aspectos de nuestra persona serán desprendidos a manera de capas y serán sustituidos por un nuevo elemento que hará que seamos transformados hasta que finalmente seamos conformados a la imagen de Cristo. ¡Qué maravilla! El primogénito de Dios. Todo eso es el anticipo de lo que está escondido detrás de Job. Necesitamos crear conciencia mediante este estudio de Job que Dios requiere que salgamos de nuestra esfera natural. Los apóstoles, especialmente Juan y Pablo y Pedro, nos recalcaron este asunto, esta urgencia de salir de esta atmósfera de la vieja creación. Ese es el gran problema hoy, nuestro problema y el gran problema en la vida de iglesia.
permanecer en la atmósfera de la vieja creación. Job estaba en la atmósfera de la vieja creación, aun cuando era un hombre honorable. Nicodemo estaba en la atmósfera de la vieja creación, aun cuando era un principal maestro de las escrituras. Por eso en 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en el poder del maligno. Es decir, aquí hay dos esferas. Usted, que es de Dios y está en la esfera de Dios y vive en la esfera de Dios y la esfera del mundo, que yace en poder del maligno. El problema es cuando combinamos las dos esferas. Efesios 4:17, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente. Pablo se lo está diciendo a quiénes, a los hermanos de la iglesia, a los efesios, no a los inconversos. Le está diciendo, ustedes están andando en la vanidad de su mente. Eso es vivir en la atmósfera de Satanás, vivir en la atmósfera del mundo. Y en el 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, ese es Juan, los deseos de la carne, los de 1 Juan 2:16, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo ahí no solamente es el cosmos, sino que es la persona que está detrás del cosmos. Y eso fue lo que hablamos de lo que es la realidad de la cultura. Es eso que está ahí. Y Jacobo 4:4b es muy enfático. Cualquiera, pues, que decide ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Está claro? Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Por eso Dios trató con Job para que sea un modelo para nosotros, rompiendo con todo lo que era el mundo para Job, por dentro y por fuera, para él poder acercarse a Job y comenzar una nueva dimensión al nivel que Job podía tener en aquel momento, aún 500 años antes que se escribiera la ley. ¿Se imagina? Qué privilegiado Job. De hecho, quería mencionarle brevemente porque no sé cuántos se preguntaron, especialmente los que hemos crecido en el Evangelio y con nuestra Biblia Reina Valera, en donde siempre encontrábamos el título de Santiago y de momento recibimos la versión recobro y dice Jacobo. Y dirán, pero ¿qué pasó aquí? A mí se me hizo difícil decirle Jacobo, toda la vida diciéndole Santiago y de momento me la cambian a Jacobo. Así que me dediqué a estudiar, me metí al griego y ciertamente en griego es Jacobus. Así que la traducción correcta es Jacobo. Ahora en inglés, que es la versión King James, supuestamente a los James también se les traduce, se les dice Jacobo y por eso los hermanos la dejaron James, pero hubiese sido ideal que lo hubiesen puesto Jacobus en griego, o Jacob por lo menos, pero anyway, esa es otra cosa. Pero eso es un paréntesis para si acaso tenían duda de dónde salió el asunto de Jacobo. Es una traducción directa del griego que dice Jacobus. Ahora bien, vamos a los aspectos claves entre Job y Pablo. ¿En qué esfera estaba Pablo? Ustedes van a entrar en muchos detalles esta semana y como sé que van a entrar, pues no tengo que entrar en todas las cosas, pero desde esta perspectiva que le estoy trayendo, la perspectiva del traslado, vamos a ver un hombre que había sido trasladado. Colosenses 3:1 lo conocemos muy bien, pero véalo desde la perspectiva del traslado. Si pues fuiste resucitado, fíjate cómo dice, en otras palabras, tú recibiste la redención, recibiste la regeneración
y te hiciste uno, no solamente con la muerte de Cristo, sino con la resurrección de Cristo, eso te califica a ti para entrar dentro de la atmósfera divina. Así que como tú tienes la llave y tienes la manera y tienes la estructura espiritual que Dios te dio, mira, lo menos que tú tienes que hacer ahora, ahí en la tierra, es buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo estaba siempre tocando la dimensión divina. El elemento de arriba es un elemento para que nosotros, los que estamos aquí en la atmósfera física, podamos tener una visión de que hay algo más alto que nosotros. Pero realmente decir que está arriba o que está al lado es difícil, es una dimensión. Pero Pablo lo simplifica diciendo, busquen las cosas de arriba, es decir, de los lugares celestiales. Porque ahí es donde vas a encontrar las respuestas y ahí es donde tú tienes que permanecer. Ahí es donde estoy yo. Pero Job, en medio de su situación, llegó un momento que estaba agobiado, estaba triste, estaba frustrado. Puso a un lado toda su integridad, puso a un lado todo el temor a Dios y profirió palabras impropias y retó a Dios, lo que implica que Job no tenía ni idea de lo que era entrar en esa dimensión en medio de las situaciones. Fijar la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fijar la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que Pablo sabía sacar su mente de las circunstancias, pero Job protestaba, se rebelaba y hasta maldecía. Hasta maldecía. Es decir, que fijar la mente en las cosas de arriba. Sí, nuestra mente es el puente que nos conecta en esa dimensión. Filipenses 3:7, aquí vemos uno que tenía muchas cosas, no únicamente en términos de cultura y posición, también cosas materiales. Pero ¿qué dice Pablo? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. A Job le fueron quitadas tanto las cosas materiales como las cosas edificadas en su alta moral y deseó morirse. Pero Pablo no se las quitaron, él las entregó. Y con gozo, con disfrute. ¿Por qué? Por amor de Cristo. ¿Qué diferencia? Porque Pablo había entrado en la otra esfera. Y ser hallado en él. Esa corta expresión de, ¿qué? 4 palabras, 5 palabras. Oh, qué maravilla esa expresión. Y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia. Esa era la palabra preferida de Job. Mi justicia no la voy a soltar hasta que me muera. Y Pablo decía, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Yo tengo todo. Yo tengo la manera de probarte a ti que tú estás mal. Yo sé la ley y sé cuando las personas están equivocadas y están fallando, pero yo no voy a entrar en eso. La justicia que yo tengo es por medio de la fe en Cristo. Aleluya. Él estaba en la otra esfera. Él estaba en el disfrute del Señor. La justicia procedente de Dios basada en la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la experiencia intrínseca de la relación profunda de uno con Dios que le da la certeza. Le da la certeza de donde uno está y donde uno cree, de lo que uno cree.
Eso Pablo lo tenía muy claro porque él había sido trasladado a la otra esfera. Pero ¿qué pasó con Job? Job permaneció en su angustia, su desesperación. Pero Pablo permanecía en él, hallado en él. Y ustedes dirán, bueno, es que Pablo no se puede comparar con lo que sufrió Job. No, lo que sufrió Job fue algo espectacular, así está seguro. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y penas, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas no mencionadas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién está débil? ¿Y yo no estoy débil? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no ardo? Si es necesario que me gloríe, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? La diferencia de Job con Pablo es que Pablo siguió con eso hasta que lo mataron y le cortaron la cabeza por causa de Cristo. Por lo menos los historiadores coinciden con eso. No, la Biblia menciona nada de eso. Pero él no tuvo la bendición que tuvo Job de vivir 40 años con todo lo que había perdido y disfrutando una intensidad mayor de Dios en su vida. Pablo, toda su vida fue llevado a la muerte por dentro y por fuera. Hay muchos más versículos, pero solamente quise traerle ese pequeño cuadro por si acaso alguien pensó que lo de Job era mucho más fuerte que la vida de Pablo. No. Desde que Pablo se convirtió, eso fue lo que le dijeron. Prepárate que vas a sufrir. Y así fue hasta que murió. Pero él estaba en otra esfera. Él estaba en otra dimensión. Yo estoy seguro que si fue así, que a Pablo le cortaron la cabeza, en el momento que él pone la cabeza, ahí él estaba en otra esfera. Y él estaba tocando al Señor. Él estaba ya disfrutando que iba a ver a Cristo. Él estaba ahí, ya el Señor mostrándole, como hizo con Esteban, seguro que Pablo estaba ya en otra esfera. Cortar la cabeza, eso fue nada. Al contrario, Pablo estaba contento de que finalmente iba a salir de esta esfera física e iba a entrar a la realidad. Hermano, ¿cuánto necesitamos aprender a vivir en esa esfera? Pero, cuando nos resistimos, cuando somos duros, entonces el Señor necesita permitir que el medio ambiente y las circunstancias trabajen con nosotros para que nos arrepintamos, para que nos dobleguemos, para que nos humillemos, para que seamos santificados y que podamos salir entonces de todas las ataduras que podamos tener en este mundo y que podamos comenzar a participar en la atmósfera, en la dimensión donde el Señor es el Rey y nosotros sencillamente nos sujetamos a Él en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Permite que esta semana los santos entren a experimentar esta realidad de lo que es
tu trato con nosotros para entrarnos en tu esfera y poder vivir en la altura del hermano Pablo y de muchos otros que lograron salir de la contaminación física y la atadura satánica y que hemos podido entrar en tu pleno disfrute. Gracias, Señor, por esta palabra. Te amamos, Señor. Amén.